días, tardes o noches, mis queridos cibernautas, dependiendo de el lugar en el cual ustedes me estén viendo. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo en su canal, doctora Julia Sáenz. En el día de hoy yo quiero traerles algo que ya le había prometido a mis alumnos de Derecho Penal, mis queridos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, y a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNACHI. Les había prometido en estudio del Código Penal hacer un análisis en cuanto al derecho comparado. Vamos a ir tomando diferentes países y lo vamos a estar comparando con la legislación penal panameña. En este momento vamos a empezar con México, pero el Código Penal Federal Mexicano. Recuerden que los Estados Unidos mexicanos tienen un sistema federativo. Cada estado tiene sus propias normas, tienen sus códigos, son los códigos estatales, su constitución, sus códigos estatales, tiene su sistema de gobierno donde la máxima autoridad dentro de ese estado es el gobernador, obviamente que todos supeditados a lo que es la figura presidencial, pero existen también las normas a nivel federal. Entonces nosotros vamos a estar viendo el Código Penal Federal Mexicano, el que rige a nivel de todo el país. En Panamá, en nuestro sistema no es federativo, tenemos un sistema republicano. El Código Penal, las leyes rigen para todo el país. Las leyes que rigen para todo el país rigen en cada una de las provincias. Fíjense ustedes que el Código Penal panameño y el Código Penal Federal Mexicano también están estructurados en libros. Ambos tienen dos libros. El libro primero, que habla sobre las generalidades de la ley penal. Y aquí en Panamá, fíjense que los tengo, síganme con el cursor en pantalla. Este que está aquí en Word, si usted se fija aquí arriba dice Índice del Código Penal Federal Mexicano. Acá en PowerPoint es el Código Penal Panameño, estructura del Código Penal Panameño. Vamos a ir pasando la estructura del libro primero del Código Penal Federal Mexicano y del Código Penal Panameño para que vayamos haciendo las comparaciones. Yo los invito a que usted vaya a mi sitio web, a mi página web www.doctorajuliasain.com, y usted pueda accesar a toda esta información. El libro primero en el Código Penal Federal Mexicano también está estructurado en títulos, tiene 5 títulos. El libro primero en Panamá tiene 6 títulos más, tiene 6 títulos, 7 títulos, perdón, más el título preliminar. 7 títulos más el título preliminar. Y acá el libro primero del Código Federal Mexicano tiene 5 títulos más el preliminar.
el título preliminar, que habla de toda una serie de generalidades, postulados, principios. El título primero habla de la responsabilidad penal. Nosotros tenemos un segundo título que nos habla también de la responsabilidad penal, pero la denominación de este título es hechos punibles y personas penalmente responsables. Fíjense, aquí en el Código Penal Federal Mexicano, vamos primero, yo les voy a dejar en pantalla la estructura del Código Penal panameño, pero yo les voy a ir moviendo y les voy a ir hablando del Código Penal Federal Mexicano para que no haya confusión y que usted tenga la oportunidad de hacer por propia cuenta su análisis comparativo. El título primero aquí del Código Penal Federal Mexicano me habla de la responsabilidad penal. En ese título primero tenemos 6 capítulos que hablan sobre las reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, causas de exclusión del delito, que es los llamados las causas de justificación, están el concurso de delitos y la figura de la reincidencia. Nosotros tenemos acá el título 2 que nos habla, fíjense, hechos punibles y personas penalmente responsables. Fíjense cómo nosotros lo manejamos. Nosotros, en vez de tener aquí la palabra tentativa, hablamos de la forma imperfecta de la realización del delito. Considero que se debe decir es tentativa, comparto con lo del Código eh, Penal Federal Mexicano. Es un código muy explícito, el Código Penal Federal Mexicano. Me gusta la técnica y el estilo legislativo que tiene, porque el Código Penal debe ser un documento entendible para todas las personas, abogados o no abogados. Fíjense que acá nosotros en Panamá hablamos del título segundo de la acción, del dolo, culpa y sus excepciones, causa de justificación, imputabilidad, eximente de culpabilidad, autoría y participación. Acá en el título segundo del Código Penal Federal Mexicano se manejan 11 capítulos. Y aquí se habla de las penas y medidas de seguridad, se habla de la prisión, se habla del tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad, el confinamiento, la sanción pecuniaria, decomiso de instrumentos, objetos y producto del delito, amonestación, apercibimiento y caución de no ofender, suspensión de derechos, publicación especial de sentencia, vigilancia de la autoridad. En Panamá, fíjese usted que nosotros tenemos en el título cuarto, hablamos de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena. Y aquí nosotros ponemos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, reemplazo de penas cortas, libertad vigilada, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal, libertad condicional. En este título cuarto tenemos aspectos del sistema penitenciario, tenemos procesal penal. Mire que aquí definen todas las etapas del sistema progresivo técnico. Ellos también tienen el sistema progresivo técnico para ellos,
penas y medidas de seguridad lo tienen en un capítulo y aparte tienen la prisión. Nosotros no lo manejamos así. Fíjense que nosotros tenemos en el título 3, hablamos de las penas. Es un título para nosotros. El título tercero, exclusivo de las penas. Nosotros hablamos de las clases de pena, de las penas principales y su ejecución. Hablamos de penas sustitutivas, penas accesorias, aplicación e individualización de la pena. Hablamos de unidad y pluralidad de hechos punibles, circunstancias agravantes y atenuantes. Acá tenemos que ellos tienen el título tercero, aplicación de las sanciones. Tienen 6 capítulos aquí. Hablan de las reglas generales, hablan de la aplicación de sanciones a los delitos culposos, aplicación de sanciones en caso de tentativa, aplicación de sanciones en caso de concurso, delito continuado, complicidad, reincidencia y error vencible. Se habla del tratamiento de inimputables y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos en internamiento o en libertad. Y se habla de la sustitución y conmutación de sanciones. Nosotros tenemos a las medidas de seguridad en un título aparte, la responsabilidad civil en un título aparte. Hablamos de la extinción de la pena, causa de extinción y tiempo de prescripción. Ellos tienen un título cuarto, ejecución de las sentencias, trabajo de los presos, libertad preparatoria y retención, condena condicional, transparencia en los beneficios de libertad anticipada o condena condicional. Nosotros solamente describimos lo que es la libertad vigilada y la libertad condicional. El título quinto me habla de las causas de extinción de la acción penal. Muerte del imputado o sentenciado, amnistía, perdón del ofendido o legitimado para otorgarlo, reconocimiento de inocencia e indulto, rehabilitación, prescripción, cumplimiento de la pena o medidas de seguridad, supresión del tipo penal, existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos, extinción de las medidas de tratamiento de inimputables. Me parece a mí que este Código Penal Federal tiene un estilo, tiene una técnica legislativa más apta para todas las personas. El libro ayuda al juez al momento de individualizar la pena, porque está más concreta. Hay que hablar en forma clara, precisa y concisa. Mire lo interesante en las figuras delictivas. Nosotros tenemos aquí en Panamá, en nuestro libro segundo que habla de los delitos, nuestro título primero, nosotros tenemos 16 títulos, de los cuales en el libro segundo 15 son títulos que referentes a figura delictiva, y el último título me habla de disposiciones comunes. Este Código Penal Federal Mexicano tiene 26 títulos, es decir, 10 más que nosotros. Ellos tienen en su título primero delitos contra la seguridad de la nación. Nosotros, nuestro título primero es
delitos contra la vida y la integridad personal. Eso que ellos hablan, delitos contra la seguridad de la nación, nosotros lo tenemos bajo la denominación de delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el título 14, delitos contra la personalidad jurídica del Estado, y no lo individualizamos de esta forma. Todo esto nosotros lo tenemos, mire, traición a la patria, espionaje, sedición, son delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Nosotros tenemos agrupados delitos contra la personalidad internacional del Estado y delitos contra la personalidad interna del Estado. Estos son delitos contra la personalidad interna del Estado. Seguimos. Ellos tienen aquí, por ejemplo, también terrorismo, del financiamiento al terrorismo, sabotaje, conspiración. Sabotaje y conspiración, nosotros lo tenemos como delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Terrorismo, del financiamiento al terrorismo, lo tenemos como delitos, fíjense aquí, contra la seguridad colectiva, terrorismo y financiamiento del terrorismo. En su título segundo, ellos tienen delitos contra el derecho internacional y tienen, por ejemplo, la piratería, violación de inmunidad y de neutralidad, terrorismo internacional. Ellos tienen contemplado el terrorismo internacional. Nosotros la piratería la tenemos como delitos contra la seguridad colectiva. Violación de inmunidad y de neutralidad lo tenemos como un delito contra la personalidad jurídica del Estado, contra la personalidad internacional. Delitos contra la humanidad lo tienen ellos en su título tercero y habla de violación de los deberes de humanidad. Y tienen el genocidio. Nosotros tenemos, por ejemplo, delitos contra la humanidad lo tenemos en el título 15. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo a Panamá. Y hablamos de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos, delitos contra las personas y los bienes, síganme aquí con el cursor, y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Hay disposiciones comunes, están delitos contra la trata de personas y está el tráfico ilícito de migrantes. Ponerlos aquí así. Bien, continuamos. Seguimos con el tercero bis, delitos contra la dignidad de las personas. Y aquí hablan del delito de discriminación. Nosotros la discriminación no la tenemos como una figura delictiva, la utilizamos como un agravante específico para los delitos de homicidio. El título cuarto me habla de los delitos contra la seguridad pública. Aquí tienen evasión de presos. Fíjense ustedes, está la evasión de presos, está el quebrantamiento de sanciones, están armas prohibidas y asociaciones delictuosas. Armas prohibidas lo tenemos en delitos contra la seguridad colectiva y la figura de posesión y tráfico de armas y explosivos. Estas asociaciones delictuosas la tenemos en los delitos contra la seguridad
colectiva. Quebrantamiento de sanciones y evasión de presos los tenemos como delitos contra la administración de justicia, que está evasión, quebrantamiento de medidas de protección y sanción. Está un título quinto que me habla de los delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia, ataques a las vías de comunicación y violación de correspondencia, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, violación de correspondencia. Nosotros tenemos esto en delitos contra los medios de transporte, en delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra la libertad, violación de correspondencia, que lo tenemos aquí en el título segundo, delitos contra la libertad. Cuando vemos, por ejemplo, inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Delitos contra la autoridad. Delitos contra la autoridad. Está desobediencia y resistencia de particulares, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo, quebrantamiento de sello, delitos cometidos contra funcionarios públicos, ultraje a las insignias nacionales. Nosotros lo tenemos aquí en delitos contra la administración pública, delitos contra la salud. Nosotros tenemos nuestro título, delitos contra la salud. Ellos tienen, por ejemplo, de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos, del peligro de contacto, delitos contra los derechos reproductivos. Esto nosotros lo tenemos en los delitos contra la seguridad colectiva dentro de los delitos contra salud pública y delitos relacionados con drogas. El título séptimo bis habla de los delitos contra la indemnidad de privacidad de la información sexual. Esto es un avance fantástico que tiene el Código Penal Federal Mexicano. Fíjense ustedes, aquí tiene un capítulo primero, comunicación de contenido sexual con personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo. Nosotros lo tenemos acá en delitos contra la libertad y la integridad sexual. Aquí en corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. Mal cuando dejamos esos tipos penales tan abiertos. Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Todo esto nosotros lo tenemos ahí en ese título tercero. Pero fíjense cómo ellos lo definen. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Hay un capítulo segundo que me habla taxativamente pornografía de personas menores de 18 años, síganme con el cursor, de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Capítulo tercero, turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Aquí a veces en Panamá queremos reducir las denominaciones que en vez de hacer un código sencillo, lo complica.
Mire acá cómo explica el genocidio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. La trata de personas menores de 18 años o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o que no tienen capacidad para resistirlo. El genocidio y la trata de personas. Nosotros tenemos la trata de personas en los delitos contra la humanidad. Fíjense, delitos contra la humanidad. En el título 15 tenemos la trata de personas. Antes en Panamá la trata de personas estaba en los delitos contra la integridad y la libertad sexual. Provocación de un delito y apología de este. Nosotros lo tenemos en delitos contra la administración de justicia, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad o de algún vicio y de la omisión de impedir un delito que atente contra el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana o la integridad física o mental. La pederastía la tiene aparte. Mire qué importante es esto. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Nosotros tenemos aquí en el título octavo delitos contra la seguridad informática, contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos y dentro de ese título delitos contra la seguridad informática. Ellos tienen ahí revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos. Luego está delitos por hechos de corrupción. Hay un primer capítulo donde hacen una serie de definiciones allí. Hay ejercicio ilícito de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, que nosotros la tenemos como delitos contra la libertad, coalición de servidores públicos, está uso ilícito de atribuciones y facultades, del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento injustificado. Esto lo tenemos nosotros como delitos contra la administración pública. El título 11, delitos cometidos contra la administración de justicia. Y ahí manejamos lo que es delitos cometidos por los servidores públicos, ejercicio indebido del propio derecho. Luego nosotros vamos a extraer títulos, tanto del libro primero como del libro segundo, y lo vamos a ir explicando detalladamente. Ahora estamos haciendo un mapeo a través de los índices de cada uno de los códigos. Y así lo vamos a hacer con otros países. El 12, responsabilidad profesional. Nosotros esto lo tenemos, nosotros no tenemos como tal la responsabilidad profesional. Tenemos delitos contra la fe pública y tenemos ejercicio ilegal de una profesión. Esto es fantástico. Nosotros lo debiéramos tener. Responsabilidad profesional. Delitos de abogados, patronos y litigantes. Título 13, falsedad. Nosotros lo tenemos como delitos contra la fe pública. Ellos lo hablan falsedad y ahí tienen 8 capítulos. El último es disposiciones comunes, pero hablan, por ejemplo, de falsificación, alteración y destrucción de moneda, falsificación y utilización indebida de títulos al portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito, falsificación de sellos, llaves, cuños o troqueles, marcas, pesas y medidas, falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones judiciales y en informes
dado a una autoridad, variación del nombre o del domicilio, usurpación de funciones públicas y de profesión y uso indebido de condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias y siglas. Nosotros tenemos parte de este título está entre delitos contra la administración de justicia y delitos contra la fe pública. Y, ¿ves? Delitos contra la fe pública y delitos contra la administración de justicia. Luego tiene el título 14 delitos contra la economía pública, el 15 delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Fíjese, aquí hablan hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. El incesto, el adulterio allá es un delito. Nosotros, ¿qué es lo que yo critico aquí? Mire, aquí, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual y otras conductas. Y todo lo apiñan, lo mezclan. En materia penal eso no debería ser así. Individualizar, y usted ve que en un solo artículo ponen acecho, hostigamiento. No, aquí todo se individualiza. Y usted lo ve aquí, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación, y va a ver que cada artículo tiene una parte. Ya nosotros vamos a ver el contenido. Está en el 16º delitos contra el Estado civil y bigamia. 17º delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones. Nosotros no lo desarrollamos tan bien como ellos, pero lo tenemos como delitos contra la libertad de culto, algo parecido, pero no tan desarrollado como ellos, que hablan de violación de leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Nosotros tenemos procedimientos administrativos para regular este tema. El título 18 me habla de los delitos contra la paz y la seguridad de las personas, amenazas y cobranza extrajudicial ilegal, allanamiento de morada y asalto. Esto lo tenemos, ese allanamiento de morada y asalto, en delitos contra la libertad. Tenemos nosotros en el título 19, delitos contra la vida y la integridad corporal, que nosotros tenemos y lo vimos en el título primero. En el título primero. Ellos tienen lesiones, ellos no empiezan con homicidio, ellos empiezan con lesiones, homicidio, tienen reglas comunes para lesiones y homicidio, homicidio en razón del parentesco o relación, aquí feminicidio como un tipo penal autónomo, aborto, abandono de personas, violencia familiar, la tienen dentro de delitos contra la vida y la integridad corporal. Ellos eliminan, derogan del código los delitos contra el honor. En el título 21, privación ilegal de la libertad y de otras garantías. Nosotros lo tenemos en el título, en el título, segundo, delitos contra la libertad. Tenemos el título 22, delitos contra las personas en su patrimonio. Robo, abuso de confianza, fraude, extorsión, fraude familiar, despojo de cosas inmuebles o de agua, daños en propiedad ajena. Nosotros tenemos el título sexto, bajo la denominación delito contra el patrimonio económico. Ellos no manejan la figura del hurto porque para ellos el hurto es el robo simple. Tenemos también
que en el 23º ellos hablan del encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El encubrimiento nosotros lo manejamos en el Código Penal panameño como delitos contra la administración de justicia. Operaciones de recursos de procedencia ilícita lo tenemos en delitos relacionados con droga. En el título 9, delitos contra la seguridad colectiva. En el título 24, ellos hablan de los delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos. Nosotros, delitos electorales, están en el Código Electoral. Hay una sección para hablar de los delitos electorales. Y el registro nacional de ciudadanos, nosotros lo manejamos acá, fíjense, en delitos contra, mire, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil, delitos contra la identidad y tráfico de personas menores de edad. Delitos en el 25º, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Y ellos ahí hablan de las actividades tecnológicas y peligrosas, de la biodiversidad, bioseguridad. Estos son términos de actualidad. Delitos contra la gestión ambiental. Y hay un capítulo de disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente. Nosotros tenemos en el título 13, en el Código Penal panameño, delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. Y ahí vemos delitos contra los recursos naturales, delitos contra la vida silvestre, delitos de tramitación, aprobación, cumplimiento urbanístico territorial, delitos contra los animales domésticos y hay disposiciones comunes. Y el título 26 habla de los delitos en materia de derecho de autor. Y nosotros eso lo tenemos aquí. Vamos a correr para que lo veamos. Delitos contra el orden económico. Y está aquí en el capítulo 6, delitos contra la propiedad intelectual, y hay 4 secciones. Una es disposiciones comunes, otra habla de los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, síganme con el cursor, delitos contra los derechos de propiedad industrial, delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Muy bien, yo espero, mi querida familia cibernauta, que este programa haya sido del agrado de todos ustedes, que lo inste a seguir indagando, investigando cómo buenos y futuros abogados, sean penalistas o no. Quisiera que todos fueran penalistas. Yo le pido de favor que si no se ha suscrito al canal, se suscriba, es totalmente gratis. Si ya se suscribió, mantenga la suscripción, que vienen cosas buenísimas en este canal. Si le gustó el video, compártalo y cuando lo finalice, le agradecería si coloca el dedito arriba de me gusta o like, como lo conocen en algunos países. Dios los bendiga ricamente y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.